Juliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, para hablar de todo lo que ha afectado a los periodistas desde que empezaron las protestas en diciembre pasado. Buenas noches, Juliana, ¿cómo estás? Hola, Paola, Nélida, qué difícil decir buenas noches en un contexto tan complicado que estamos viviendo como país, pero un gusto siempre estar con ustedes. ¿Cómo ha cambiado el porcentaje desde que cayó Pedro Castillo y está, preso por rebelión en el tema de la atención, digamos, de los ataques de las Fuerzas Armadas y la policía contra los periodistas de un gobierno a otro? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo está el número de ataques a los periodistas que están cubriendo una manifestación tan difícil como la que estamos cubriendo? Bueno, desde el 7 de diciembre, Paola, en que estalló ya la crisis política y de la mano toda la movilización social, venimos llevando registro desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú de todo lo que son ataques a la actividad periodística en todo el territorio nacional. Hasta hoy, contabilizando los casos de los que hemos tomado noticia esta tarde, el despojo de material, instrumentos periodísticos a un equipo de RPP esta tarde, llegamos a contabilizar 90 casos de ataques a periodistas del 7 de diciembre hasta hoy. Sin embargo, en este registro vemos que hay dos tendencias bien claras si es que vemos en paralelo lo que sucedió durante el mes de diciembre y los ataques que contabilizamos desde el 4 de enero que se retomaron las protestas. En el mes de diciembre nosotros teníamos 57 ataques a periodistas registrados y los agentes agresores de los ataques a periodistas eran de un 20 o 30% efectivos de la policía y militares. Habíamos tenido algunos sucesos registrados en regiones, por ejemplo en Huaura, periodistas locales a los que efectivos policiales les habían querido borrar el registro informativo que tenían, porque a nosotros nos queda claro que cuando interviene algún efectivo policial o militar es siempre para evitar registro, ¿no? Pero esto en enero se profundizó. En enero nosotros estamos hablando de 32 incidencias, contando las de hoy, y un 80% de los responsables como agentes agresores a periodistas que obstruyen la labor de prensa o que incluso llegan a situaciones como las que vivió Aldair Mejía, fotoperiodista de EFE, quien recibió el impacto de un perdigón en la pierna derecha. Su delito fue registrar la detención de un manifestante en los alrededores del aeropuerto de Juliaca. Para nosotros es grave que esa tendencia se haya profundizado, ¿no? O sea, es el Estado el que más bien debería cumplir con el compromiso de proteger, de garantizar la actividad periodística, y que uno de los actores del Estado, que en este caso son las fuerzas del orden, se convierta en el principal agresor a periodistas en lo que va del 2023, es gravísimo y nos queda claro que es para no registrar. Sí, Nélida. Sí, Juliana, a ver, con toda esta data que registra hasta el momento la Asociación Nacional de Periodistas, y claro, el caso de Aldair Mejía en Juliaca, con todos los discursos que venimos escuchando hasta el momento de la presidenta Dina Boluarte, tampoco hay un mea culpa de poder decir sí, o sea, no hay un mea culpa por parte de estos agentes, como lo ha señalado, agentes agresores que están envueltos entre la Policía Nacional, el Ejército, como responsables de este tipo de agresiones hacia los hombres de prensa. Entonces, tampoco hay esa responsabilidad, un mea culpa de parte del Estado para decir, mejoremos, estamos cerrando, nos vamos a corregir. O sea, hasta el momento no se ha escuchado una autoevaluación de parte de la presidenta, ni mucho menos de su gabinete. Y lo que es por lo menos curioso, por calificarlo de manera generosa, Nélida, es que una de las cosas que advertíamos era que ayer, frente a una agresión, que por supuesto la condenamos desde la Asociación Nacional de Periodistas contra el equipo de América Televisión y la reportera y camarógrafo de Canal N, Lourdes Paucar, además, es una colega que merece el mayor respeto desde el gremio, fue una de las personas que más protestó cuando la señora Alba no daba ingreso
al hemiciclo en lo que vivimos el año pasado, en trabas de acceso a ese poder del Estado. Pero la misma Lourdes dijo ayer, ¿no? O sea, me agredieron un grupo de personas que estaban en medio de la protesta, pero también me rescató otro grupo de manifestantes que pudo abrirnos paso y sacarnos de esta situación que fue compleja. Absolutamente toda la repulsa de ese tipo de hechos desde la ANP, pero nos llama la atención que de estos 90 casos, el más grave que hemos registrado hasta hoy, porque, ojo, tenemos un colega que va a estar 30 días imposibilitado de volver a su actividad periodística, que es el caso de Aldair Mejía, que no solamente recibió el impacto de perdigón en la pierna derecha, que fue amenazado de muerte por un efectivo policial, que le quisieron destruir la credencial de prensa. Y digo que es por lo menos curioso que ayer la señora Dina Boluarte haya expresado solidaridad con el equipo de América Televisión, ¿no? A quien habrían agredido agentes externos al Estado, pero que no haya dicho ni una palabra sobre el caso de Aldair Mejía, ¿no? Siendo la agresión más grave en este contexto de movilizaciones, pero además habiendo una responsabilidad directa del Estado en esto, porque, a ver, tenemos no solo las fotografías y lo que pudieron grabar los fotoperiodistas que estaban con Aldair, sino que hemos tenido actitudes luego que ya las hemos conversado aquí en Nativa con Paola, que son de terror, ¿no? O sea, efectivos del ejército casi en la puerta de la clínica, las altas autoridades de la clínica en Juliaca queriendo variar la versión de si fue impacto de perdigón o no. De eso, ese tipo de agresiones parece que no le preocuparan a la señora Boluarte y a quienes la acompañan en el Ejecutivo, ¿no? O sea, no, los periodistas no estamos pidiendo un favor, una concesión, estamos demandando que nos dejen hacer nuestro trabajo, y así como lo demandamos cuando se producen actos que por supuesto pueden catalogarse de vandalismo, como lo que sucedió con las sedes de algunos medios de comunicación aquí, siempre vamos a decir, la gente puede estar muy enojada con las líneas editoriales de los medios, y por supuesto que tiene razón en estar enojada, por ejemplo, viendo las portadas de buena parte de la prensa hoy respecto a lo que sucedió ayer, pero en las democracias hay canales democráticos para expresar esa insatisfacción, ¿no? Y no me refiero solo a los mecanismos de autorregulación que puedan tener instancias como el Consejo de la Prensa Peruana, sino el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes usufructan radio y televisión, usufructan un bien limitado y tienen compromisos éticos que cumplir al momento de informar, y si no los cumplen, uno puede presentar acciones ante el ministerio. Hay sanciones graves, muy graves, que además cuando se acumulan pueden llevarte hasta que te despojen de la licencia que tienes para operar en radio y televisión, y que eso, si acumulas faltas debidamente probadas, no puede considerarse un ataque a la libertad de prensa. Son canales democráticos en los que la gente puede expresar la insatisfacción si siente que los medios no están cumpliendo con los compromisos éticos a los que se comprometen. Lo que no podemos hacer es ir a incendiar un canal de televisión o darle vuelta a un carro en medio de una cobertura si no estemos de acuerdo con la desinformación en la que muchas veces caen buena parte de los canales de alcance nacional, pero ni una línea sobre casos en los que tienen que ver efectivos policiales como agentes agresores. Ayer, por ejemplo, estuvo, sí, perdona que te corte, ayer en Miraflores estuvo el colega de la Encerrona, Jonathan Castro. Él estuvo frente con la policía, y la resistencia, o llamada pestilencia, lo empezó a agredir, y la policía, en vez de ayudarlo, se puso del lado de la resistencia, y Jonathan se desconcertó, porque lo normal es que la policía esté ahí para cuidarnos, ¿no? Un colega hoy día en una reunión con una autoridad internacional contó que también estuvo en el medio donde estaba la pestilencia y estaba la gente protestando, y el policía le dice, ¿en qué lado te vas a poner? Y él le dice, bueno, en el lado donde quiero hacer una foto. Le dice, no, tienes que ver si te pones en el lado de los buenos, o sea, al costado de la resistencia, digamos, o en el otro lado. Contar eso quiere decir que nuestra policía está contaminada, Zuliana. Eso está mal y no va a ayudar en ninguna de las coberturas que van a venir, ¿no? La parcialidad de parte de la policía.
No, eso está mal, como también lo que le dijeron a Walter y Piu, ¿no? Cuando le dicen, oye, a mí me llega altamente que seas prensa, ¿no? Y también lo digo aquí, Paola, está mal de que hayan empresas, medios de comunicación que no les dejen a varios colegas denunciar cuando son atacados por efectivos del orden, ¿no? O sea, eso también está mal y hay que decirlo con absoluta claridad. A nosotros nos da pena que hayan colegas que a veces no puedan denunciar cosas por temor a perder el empleo. Y nos parece que si vamos a hablar de respeto a la libertad de expresión, al derecho a la información y vamos a alzar las banderas de la libertad de prensa, hay que hacerlo con absoluta coherencia. Y esa coherencia lleva a que cuando un dueño de un medio sepa que uno de los suyos, de sus trabajadores o trabajadoras ha sido atacado o por vándalos o por manifestantes si son agresiones verbales o por agentes policiales o militares, lo tengan que denunciar, porque lo primero que tienes que hacer es solidarizarte ante cualquier tipo de obstrucción a la actividad periodística. Estamos en un momento muy, muy, muy complejo porque no estamos en situaciones en las que digas, mira, la policía no detectó que eran periodistas. Todos los casos, y tenemos registro fílmico de casi todos donde están involucrados efectivos policiales o miembros de las fuerzas del orden en general, lo primero que un periodista hace es decirle, aquí está mi credencial de prensa, soy prensa, soy prensa, soy prensa, y la respuesta de desprecio y de descalificación que hay a la labor que hace la prensa es tremenda, ¿no? Y estamos ahí, estamos en medio de eso, de toda la narrativa que hay, por supuesto, de enojo de quienes se manifiestan respecto a coberturas sesgadas que ven de determinados medios, las fuerzas del orden que no quieren que un periodista pueda tomar registro de abusos, de usos de la fuerza, y estamos ahí también en medio de actos que, por supuesto, en cualquier protesta social hay infiltrados y siempre vandalizar respecto a la prensa trae réditos, ¿no? Entonces, estamos ahí, estamos en medio de todo eso y lamentablemente cuando quienes te deberían cuidar porque el Estado tiene el deber de garantizar actividad periodística, te pregunta en qué lado te pones, si en el de los buenos o lo de los malos, mal vamos. Es un pésimo camino y pésima la estrategia que viene adoptando el Ministerio del Interior con sus efectivos de la policía, más aún cuando al parecer la presidenta tiene conocimiento de lo que está pasando porque vamos, está monitoreando también los medios de comunicación y nos está escuchando, entiendo yo también. O sea, tampoco está haciendo este análisis y esta autoevaluación para tratar de corregir. No, muy por el contrario, veamos también las imágenes y yo no sé si a raíz de este enfrentamiento que en estos momentos se viene vemos en vivo en el país, Perú vaya a que están resultar agrediendo otros colegas más, ¿no? De otros medios de comunicación, ¿no? Están agrediendo a una persona. Sí. O sea, continúan las agresiones y ahí está, ese es el reflejo. Eso es lo que el día de ayer enalteció la presidenta Boluarte públicamente a todo el país. O sea, los enalteció a la policía con esa actitud. Policía Inmaculada. No. Sí. Bueno, Paola, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero cuando escuché ayer a Dina Boluarte, además, ni siquiera empezar por los muertos, ¿no? O sea, empezar hablando de la Policía Inmaculada, me hacía acordar muchísimo, guardando las distancias, de cuando recordarás en noviembre del 2020, Antero Flores Arauz fue a darle un golpe de espalda a la policía luego de la represión el 14N, ¿no? El gran problema es ese, el gran problema es cuando tienes autoridades que les dan carta blanca a las fuerzas del orden para actuar sin ningún tipo de proporcionalidad. Muchísimas gracias, Zuleana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo en Nativa Fondo. Gracias por tu trabajo y que vengan mejores tiempos para el país. Y continúan las alertas en todo el país sobre las agresiones hacia hombres y mujeres de prensa. Gracias, Zuleana, muy gentil con nosotros. Un fuerte abrazo.